A nombre de nuestro vicerrector, el doctor Hugo Rojas, quiero darles la bienvenida a todos los asistentes y agradecerle a la doctora Sandra Ibáñez Calero, que va a estar a cargo de esta presentación. El título del presente coloquio es Búsqueda de colorantes naturales con propiedades antioxidantes y fotoprotectoras, aplicaciones tintorias. Bueno, como les decía antes, la doctora Ibáñez va a ser la encargada de la exposición. Más o menos la exposición va a tener una duración de unos 30 minutos y después vamos a abrir a preguntas que ustedes, los asistentes, pueden realizarlas en la sección del chat de este webinar o en la sección de preguntas y respuestas, por favor, y yo se las voy a manifestar a la doctora al finalizar su exposición. Para presentarla, a modo de introducirla, les comento un poco la trayectoria académica de la doctora. Bueno, la doctora Ibáñez es PhD, es doctora en química por la Université Paul Sabatier en Toulouse, Francia. Es Master in Science en química por la University of Illinois en Estados Unidos y es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de San Andrés en La Paz. Su especialidad, sus áreas de especialidad son la química de productos naturales y biomoléculas, los métodos y técnicas analíticas cromatográficas y los métodos biológicos y químicos y químico-biológicos. Actualmente la doctora Ibáñez es directora del Centro de Investigaciones Fitoquímicas de la UPB La Paz. Agradecerles por su presencia, agradecerle muchísimo a la doctora Ibáñez por compartir con nosotros esta interesante exposición. Le doy la palabra y bueno, y después ya nos volveremos a ver para la parte de preguntas. Muchísimas gracias, doctora Ibáñez, y bueno, y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, doctor Laguna, por la introducción. Muy buenas tardes a todos. El tema que presentaré el día de hoy es parte del programa Colorantes Naturales y titula Búsqueda de colorantes naturales con propiedades antioxidantes y fotoprotectoras, aplicaciones tintorias. Este trabajo fue presentado en el concurso plurinacional de Ciencia y Tecnología el 2019 y obtuvo el segundo lugar en el área de recursos naturales y medio ambiente. Las restricciones del uso de colorantes sintéticos por la Organización Mundial de la Salud y la FAO, debido a su toxicidad, producción de alergias y cáncer, han proyectado el resurgimiento de los colorantes naturales. El Centro de Investigaciones Fitoquímicas, siguiendo este resurgimiento, pretende validar y valorar especies vegetales con aplicaciones tintorias y estudiar sus propiedades biológicas. La primera parte de nuestro trabajo consiste en la recolección de especies, para lo cual debemos definir una zona de estudio, y esta fue el Valle de Songo. Este es un valle alto andino localizado al noreste de la ciudad de La Paz. La característica de este valle es que presenta diferentes pisos altitudinales. Las colectas de las especies vegetales siguieron tres criterios. El criterio altitudinal: se colectaron plantas siguiendo pisos altitudinales, una característica encontrada en el Valle de Songo. Otro criterio fue el quimiotaxonómico. Se colectan plantas en función de la información científica que se tiene de las familias de estas, en función de los compuestos químicos que presentan. Por ejemplo, se colectan plantas cuya familia tenga compuestos antioxidantes o fotoprotectores o con propiedades tintorias. Y el último criterio es el organoléptico, en el cual colectamos especies vegetales en función del color de sus órganos. Veamos los resultados de la colecta. En el Valle de Songo colectamos 15 especies vegetales. En esta diapositiva les presento los diferentes pisos altitudinales. El primer piso es pradera altoandina, que va desde 4.200 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. En este piso colectamos 3 especies vegetales. El siguiente piso es páramo yungueño, de 3.600 a 4.200 metros sobre el nivel del mar, y aquí también colectamos 3 plantas.
El tercer piso, denominado ceja de montaña de Yungas, que va desde 2.800 hasta 3.600 metros sobre el nivel del mar, recogimos 9 especies vegetales. Y en el último piso, denominado Yungas, que va desde 2.800 hasta 800 metros sobre el nivel del mar, recolectamos 2 plantas. Los pisos altitudinales que nos dieron las especies más interesantes para nuestro estudio fueron el piso de ceja de montaña de Yungas y el piso de Yungas. Veamos las colectas. En el piso de pradera altoandina colectamos Disticha muscoides, Azorella compacta, Pycnophilium tetrastichum. En el piso páramo yungueño colectamos Rumex acetosella, Siphocampylus tupeformis y Bomarea tulsis. En el piso ceja de montaña de Yungas colectamos Monina brichesi. Esta planta nos llamó mucho la atención porque sus hojas y frutos tiñeron prácticamente todas las cosas que entraban en contacto con él. Con estas flores tenían de azul el papel, el cartón del herbario, los vouchers del Herbario Nacional, las bolsas, etc. Otra planta interesante en la colecta fue Brachyotum microdon, porque las flores de esta planta en sí, los pétalos, tienen un color morado metálico. Otra especie importante es Baccharis pentrandi. Esta especie la colectamos como un patrón natural, porque es muy conocida y publicada la actividad antioxidante y fotoprotectora de esta especie. También colectamos en este piso Rubus floribundus. Esta especie siguió el criterio de colecta quimiotaxonómica, porque Rubus presenta compuestos antioxidantes. También colectamos Senecio flocosus, siguiendo el criterio altitudinal y organoléptico. En la misma región colectamos Thibaudia crenulata, Fucsia boliviana, Centrophogum gloriosus y Hortadea boliviensis. En el último piso altitudinal, Yungas, se colectó Cobaea scandens y Sorobea fragilis. Esta especie fue inicialmente clasificada por el Herbario Nacional de Bolivia como Margravia fragilaris. Quiero recalcar que todas las especies colectadas fueron identificadas por el Herbario Nacional de Bolivia y tenemos vouchers en sus colecciones. Esta última especie, Sorobea fragilis, también nos llamó la atención en la colecta porque al cortar los tallos, estos exudaban un látex incoloro y al contacto con el oxígeno cambiaron de color a naranja. Los siguientes trabajos que comenzamos a realizar con las especies colectadas están relacionados al estudio fitoquímico. Con este estudio pretendemos conocer el tipo de compuestos presentes en las plantas y también la complejidad en su composición. Comenzamos preparando las muestras. Las especies fueron secadas, separadas en órganos, molidas y extraídas en etanol 90. En la foto observamos la extracción de Hortadea boliviensis frutos. Los extractos obtenidos fueron después sometidos a ensayos fitoquímicos preliminares, que son reacciones químicas, para ver la presencia de compuestos fenólicos como flavonoides, taninos, antocianinas, terpenoides, etc. En la fotografía observamos un resultado positivo para la presencia de carotenoides en Monina brichesi flores. El último trabajo fitoquímico consiste en el análisis cromatográfico por TLC o Thin Layer Chromatography o cromatografía en capa fina. Este análisis nos permite conocer la complejidad en compuestos químicos en las especies. En las fotografías que estoy presentando a continuación corresponden a las placas cromatográficas de Baccharis pentraldi y Centrophogum gloriosus. La primera es una placa visualizada gracias al ácido sulfúrico, la segunda gracias a la absorción ultravioleta de 254 y la última a UV365. Cada uno de estos círculos o esferas o manchas de colores oscuras que ustedes ven corresponden por lo menos a 2 compuestos en el extracto analizado. El siguiente estudio que realizamos fue el análisis espectroscópico. Con este análisis
pretendemos encontrar y validar la actividad fotoprotectora de nuestras especies y también caracterizar los metabolitos. ¿Cómo validamos o encontramos actividad fotoprotectora? Cuando las especies absorben las radiaciones dañinas UV. Estas son la radiación UVA, que es responsable del envejecimiento de la piel, y la radiación UVB, que es responsable de los melanomas y de diferentes tipos de cáncer en la piel. Con esta técnica espectroscópica también podemos estudiar los cromóforos presentes en nuestros extractos para conocer y caracterizar los metabolitos. Por ejemplo, las antocianinas, cuya estructura química básica se encuentra en la diapositiva, absorbe a 530 nanómetros y a 280 nanómetros. Este tipo de compuesto se encuentra en los géneros Rumex y Rubus. En el trabajo de colecta hemos recogido especies de estos géneros siguiendo esta información quimiotaxonómica. Veamos los resultados que obtenimos hasta este momento. Estos se encuentran en esta tabla. Podemos ver la columna de especies analizadas, los estudios fitoquímicos preliminares, los estudios espectroscópicos que nos indican si tiene actividad fotoprotectora o no la especie, y la información cromatográfica con TLC, que nos muestra la complejidad de compuestos. Veamos las especies que llamaron nuestra atención. Brachytophilum microdom. Recordemos que esta especie, las flores nos llamaron la atención por el color morado metálico de sus pétalos. Las flores de esta especie presentan una gran variedad de compuestos químicos, muchos de estos responsables de actividades antioxidantes, fotoprotectoras y otras. El estudio espectroscópico nos muestra que las flores de Brachytophilum presentan actividad fotoprotectora porque absorben la radiación dañina UVB. Y al analizar las placas cromatográficas, vemos que esta especie presenta bastantes compuestos. Otra especie interesante es Monina bridgesii. Las flores de esta especie tiñeron prácticamente todo de azul en nuestras colectas. Lamentablemente, esta especie no presenta actividad fotoprotectora. Y al analizar las placas cromatográficas vemos que su composición es mucho más compleja que aquella de Brachytophilum. Otra especie importante fue Sorobea fragilis en la colecta porque el látex cambiaba de color incoloro a naranja. Y esta especie, en los tallos, presentaron una importantísima actividad fotoprotectora porque absorben ambas radiaciones tóxicas, UVA y UVB. Otras especies que absorben también las dos radiaciones dañinas son Orthodea boliviensis y Senecio flocosus. ¿Qué pasa con nuestra especie colectada como patrón natural? La tenemos aquí abajo a la izquierda. Baccharis pentaldi presenta compuestos con actividad fotoprotectora antioxidante y también presenta actividades fotoprotectoras muy importantes. El siguiente paso en nuestro trabajo fue analizar propiedades antioxidantes. ¿Por qué es importante encontrar compuestos o extractos con propiedades antioxidantes? Porque muchas enfermedades como el cáncer, la diabetes, desórdenes neuronales, Parkinson, Alzheimer, artritis, arteriosclerosis, etc., son enfermedades producidas por el desequilibrio en el sistema redox del organismo. ¿Qué significa esto? El organismo constantemente produce reacciones redox, pero cuando estas entran en descontrol, empiezan a generarse radicales libres en exceso, los cuales van y atacan las células, los tejidos, generando las enfermedades. Este ataque se denomina estrés oxidativo. Por eso es importante encontrar especies, plantas o compuestos que eviten el estrés oxidativo, gracias a su actividad antioxidante. Existen diferentes ensayos para encontrar compuestos antioxidantes o extractos antioxidantes. Uno de ellos es el reactivo DPPH.
La especie activa o el compuesto antioxidante se detecta gracias a la decoloración de este reactivo. Este reactivo tiene un color violeta. Las especies colectadas, en sí los extractos de las especies, fueron evaluadas a 3 concentraciones, a 100, a 10 y a 1 microgramo por mililitro. El reactivo de PPH fue preparado a una concentración de 20 miligramos por mililitro. Se hizo un monitoreo espectroscópico a 517 nanómetros y la estandarización de la técnica fue gracias a 2 patrones. El patrón sintético, que es el ácido ascórbico, y el patrón natural, que es Baccharis pentaldiflores. En la fotografía presento las cubetas de reacción para este tipo de ensayo. La primera presenta el reactivo de PPH solo y podemos apreciar el color violeta del reactivo. Las 3 restantes cubetas presentan el extracto de Baccharis pentaldiflores, nuestro patrón, a 3 concentraciones. La segunda cubeta a 100 microgramos por mililitro, la segunda a 10 y la última a 1 microgramo por mililitro. Claramente apreciamos que Baccharis pentaldiflores tiene una importante actividad antioxidante hasta 10 microgramos por mililitro por la decoloración. Veamos los resultados obtenidos con las especies colectadas. En esta tabla podemos apreciar en la primera columna las especies y en las 3 últimas columnas los resultados de actividad antioxidante a 100 microgramos por mililitro, a 10 y 1 de la planta ensayada. Veamos dónde se ubica nuestro patrón natural, que es Baccharis pentaldi. Baccharis pentaldi presenta una importantísima actividad antioxidante, 91.3% de inhibición a 10 microgramos por mililitro. Veamos las otras especies. En primer lugar, destacamos Fucsia boliviana. Tanto las hojas y flores y frutos de esta especie tienen importantísimas actividades a 10 microgramos por mililitro. Otra especie importante es Rubus floribundus, y eso era de esperar porque esta especie se colectó por información quimiotaxonómica y confirmamos una importante actividad antioxidante en sus frutos, igual a 90.2% de inhibición a 10 microgramos por mililitro. Otras especies interesantes son Thibaudia crenulata, que también presentan actividades interesantes, tanto hojas como tallos. Pero ¿dónde está la actividad de las especies que nos llamaron la atención en la colecta? Veamos Brachyotum microdon. Observamos que las flores de Brachyotum microdon presentan una muy buena actividad antioxidante, 82.5% de inhibición a 10 microgramos por mililitro. Esto coloca a nuestra planta Brachyotum microdon como una planta estrella porque tiene actividad antioxidante además de actividad fotoprotectora. Otra planta que nos llamó la atención por sus actividades fotoprotectoras es precisamente Sorobea fragilis. Las hojas de Sorobea presentan una actividad buena antioxidante a 10 microgramos por mililitro, pero los tallos de la planta presentan una importante actividad, 92.1% de inhibición, pero a 100 microgramos por mililitro. Otra especie que también nos interesa es Monina bridgesii. Sus hojas tienen una baja actividad a 10 microgramos por mililitro, pero las flores tienen una buena actividad a 100 microgramos por mililitro. Estas 4 especies que se encuentran a la derecha de la tabla vienen a ser nuestras especies interesantes para aplicaciones tintorias debido también a sus propiedades antioxidantes y en algunos casos fotoprotectoras. El siguiente trabajo que hicimos fue encontrar una correlación muy interesante entre altas actividades antioxidantes mediante el ensayo de PPH y una importante actividad fotoprotectora mediante absorciones de radiación UVA y o UVB. Esto podemos confirmar con nuestra planta patrón, nuestra especie patrón, que es Baccharis pentaldi. Presenta una altísima actividad antioxidante y podemos apreciar una importante actividad fotoprotectora porque absorbe la radiación UVA hasta 50 partes por millón.
Las otras especies importantes, Brachyotus microdon, Fucsia boliviana y Rubus floribundus, también presentan actividades antioxidantes y actividades fotoprotectoras. Por supuesto, estas últimas, Fucsia boliviana y Rubus floribundus, tienen actividades antioxidantes superiores y también importantes actividades fotoprotectoras. Entonces, a esta altura ya podemos determinar las especies que seguirán un trabajo de tinción. Sorobea fragilis tallos, Brachyotus microdon flores, Monina bridgesii flores y frutos y Fucsia boliviana flores y frutos. Todas estas especies, exceptuando Monina bridgesii, presentan actividades antioxidantes y fotoprotectoras. Monina bridgesii solamente presenta actividad antioxidante. Se colectaron todas estas especies, excepto Monina, para el trabajo de tinción. No colectamos Monina porque no pudimos encontrarla en flor. Veamos el protocolo de los trabajos de tinción. Los extractos, cada planta, cada órgano importante es sometido a extracción ácida y extracción básica. Luego, pedazos de tela de algodón son sometidas a tinción directa sumergiéndolas directamente a el extracto natural. También realizamos tinciones indirectas, donde la tela primero es sumergida a un reactivo químico, que es un mordiente, y después al extracto vegetal para poder fijar mejor el color en la tela. Por último, realizamos controles de resistencia para ver la calidad de la tinción. Comenzamos enjuagando la tela con agua, después se realizan lavados con detergente, después se hacen los lavados con detergente y con frote, se enjuaga, se seca. Siguiente paso, se lava con detergente, enjuague, frote y se seca y se somete a planchado. El siguiente protocolo consiste en repetir todos estos 4 protocolos por 4 veces y finalmente se expone cada tela teñida a la radiación solar por un mes. Veamos los resultados. Comencemos viendo las extracciones y las tinciones directas. En Brachyotus microdon flores, el extracto ácido nos da una coloración rojo oscuro tipo vino cabernet. El extracto básico nos da un color café oscuro. Veamos las otras especies. Sorobea fragilis. El tallo de Sorobea fragilis, siguiendo una extracción ácida, nos da un extracto de color naranja claro y el extracto básico tiene un color borgoña oscuro, que viene a ser un color café muy, pero muy oscuro. Finalmente, Fucsia boliviana flores, el extracto ácido nos da un color naranja claro con tonos rosado bajitos, tipo palo de rosa, y el extracto básico nos da un color café oscuro. Veamos los resultados de la tinción directa. En las fotografías podemos apreciar que todos los extractos naturales fueron perfectamente transferidos a la tela de algodón. Sin embargo, cuando se realizaron los controles de calidad, se perdió la tonalidad, se perdió el color en todas las telas teñidas. Para ejemplificar este resultado, podemos encontrar acá los controles de calidad del extracto ácido y extracto básico de Brachyotus microdon flores y podemos apreciar la pérdida de los colores. Algo interesante que encontramos al analizar el extracto ácido de Brachyotus microdon flores es que aquí tenemos una verdadera paleta de colores. Es decir, cambiando el pH podemos tener diferentes tonalidades en la tinción o bien en el extracto. Por ejemplo, tenemos diferentes tonos de rojos cuando trabajamos con detergentes ácidos o con pHs ácidos. Por ejemplo, este color Cabernet entre pH 4 y pH 7. Cuando vamos a pHs alcalinos o básicos, tenemos una variedad de colores que van desde celeste, verde, hay amarillos, etc. Acá tenemos en la foto las telas teñidas y sometidas a detergentes básicos pH 9, dando color verde. Como les indicaba, las tinciones directas no dieron buenos resultados después del control de calidad. Entonces,
pasamos a las tinciones indirectas. Veamos los resultados. Para Brachyotu microdon flores, recordemos que el extracto tiene un color rojo oscuro tipo Cabernet. En la fotografía mostramos las telas sometidas a los mordientes y podemos apreciar que después las telas introducidas al extracto natural obtienen el color del extracto natural. Pero nos llamó la atención la tela teñida con el mordiente sulfato de aluminio porque nos da un color de mejor resolución y mucho más brillante. Los controles de calidad confirman el éxito del teñido. El extracto básico de Brachyotu microdon, el color café oscuro de nuestro extracto, se obtiene especialmente cuando la tela es sometida a sulfato de hierro y también con cloruro férrico, pero es un café un poquito más claro. Los controles de calidad muestran un buen teñido en esos mordientes especialmente. Sorobea fragilis tallo. El extracto ácido de Sorobea fragilis, que tiene un color naranja, fue perfectamente transmitido a la tela que fue mordida con sulfato de aluminio y sulfato de cobre. Como podemos apreciar, tenemos colores resistentes a los controles. Posteriormente, el extracto básico tiene un color café muy oscuro, tipo Borgoña. Lamentablemente, este color natural no se pudo reproducir en las tinciones. Tenemos un color café oscuro con sulfato de hierro y un poco más claro con cloruro férrico. Y otro café oscuro con sulfato de cobre. Y podemos apreciar la calidad de la tinción en los controles. La última especie, Fucsia boliviana flores, el extracto ácido que tiene un color naranja claro con tonos rosados claros, se observan adecuadamente teñidos cuando usamos sulfato de aluminio y sulfato de cobre. Lamentablemente en los controles de calidad perdemos la coloración original del extracto. Sin embargo, con cloruro férrico se tiene una coloración azul oscura que se mantiene. El extracto básico tiene un color café oscuro y este color no se pudo reproducir en las telas. Tenemos telas teñidas de café claro y de verde, respectivamente, con cloruro férrico y sulfato de cobre. Es importante indicar acá que solo utilizamos 3 mordientes con fucsia boliviana, tanto ácido como básico, porque ya nos quedamos con poco extracto. Los controles de calidad muestran el éxito en la tinción de estas telas. Es importante indicar acá que el siguiente paso de nuestro trabajo fue someter a tinción indirecta, nuestros extractos, pero utilizando otros tipos de telas. En la siguiente diapositiva muestro el resultado de Brachyotu microdon flores. El extracto ácido, que tiene un color rojo oscuro tipo Cabernet, no se pudo reproducir en las telas estudiadas. Tuvimos tonos lilas bajitos. El color café oscuro del extracto básico tampoco pudo ser reproducido y obtuvimos tonos cobrizos. Es interesante indicar que la tinción fue muy linda, muy limpia, con lino, con crepé y con terciopelo. Y también hemos trabajado con lana, que nos dio buenos resultados. Para Sorobea fragilis, el extracto ácido nos da un color naranja claro que podemos encontrar en las diferentes telas. El extracto básico, que es un borgoña oscuro, lamentablemente no se reproduce en las telas, no se replica en las telas evaluadas, más bien tenemos colores cafés. Y en el caso de fucsia boliviana se elaboró la tinción indirecta solo con el extracto básico y no obtuvimos colores café oscuros, sino cobrizos. Y nuevamente en este trabajo vemos una interesante tinción con lino, crepé, terciopelo y también con lana. Las conclusiones. El trabajo desarrollado propuso la colecta y estudio de 15 plantas en el Valle de Songo.
se propone un método rápido y económico para buscar especies antioxidantes en base al ensayo in vitro de PPH, complementado con estudios espectroscópicos para encontrar actividad fotoprotectora. Es la primera vez que se publican trabajos sobre Sorobea fragilis, Ortadea boliviensis, Senecio flocosus, Siphocampylus tupaeformis y Thibaudia crenulata. Se seleccionaron 4 especies para tinción. Para Brachyotum microdon flores, esta especie presenta teñidos con variedades de tonalidades dependiendo del tipo de extracción, mordiente, pH y temperatura utilizada. Las tonalidades van desde rojo cabernet a rojo, magenta, turquesa, amarillo, café a verde. Las flores de esta especie presentan una importante actividad antioxidante, inhibiendo de PPH con 82.5% a 10 microgramos por mililitro y presenta una importante actividad fotoprotectora absorbiendo la radiación dañina UVB. En la fotografía les presento el espectro ultravioleta visible de las flores, el extracto ácido de Brachyotum microdon, y en este espectro podemos encontrar las 2 regiones que nos interesaban. Una región responsable del color y otra región responsable de propiedades biológicas, de actividades. Esta absorción, que va desde 500 hasta 600 nanómetros, nos da compuestos con color. Entre 550 y 600 son compuestos que dan tonos violetas, lilas, como las observadas en los pétalos. Y cerca de 500 tenemos compuestos que tienen colores rojos oscuros, como el extracto ácido de esta flor. En esta región, entre 280 a 350 nanómetros, tenemos picos propios de compuestos fenólicos, flavonoides, antocianinas, antraquinonas, antocianidinas, etc., responsables de actividades antioxidantes y fotoprotectoras. Sorobea fragilis, los tallos proporcionan una variedad de tonalidades que van desde el rojo borgoña, naranja, verde, azul a café, dependiendo del tipo de extracción y mordiente usado. Presenta actividad antioxidante y una actividad fotoprotectora muy alta porque absorbe ambas radiaciones dañinas, UVA y UVB. El espectro que les presento a la derecha también resalta las zonas de interés. Cerca de 460 a 470 tenemos absorciones correspondientes a compuestos de color naranja, como el látex de los tallos y el extracto ácido de esta especie. La región entre 280 y 350 representan señales de compuestos tipo fenol flavonoides. Finalmente, Fucsia boliviana flores presenta variedad de tonalidades que van desde naranja a verde, azul a café, dependiendo de la extracción y el mordiente. Esta especie presenta una importantísima actividad antioxidante con 86.7% de inhibición a 10 microgramos por mililitro. También presenta actividad fotoprotectora absorbiendo la radiación UVB. Nuevamente, el espectro UV visible, resaltamos la zona cerca a 460-70 que nos da compuestos con tonos naranjas, como es el extracto ácido de las flores, y a 480 más o menos el color rojo de las flores. La región entre 280 y 350 es característico de compuestos fenólicos y flavonoides. El siguiente paso en nuestro trabajo es evaluar la toxicidad de los extractos para poderlos usar en aplicaciones cosméticas y alimentos. Por supuesto, nos interesa analizar la parte química de estos extractos, separar e identificar los compuestos, las moléculas responsables de la actividad antioxidante, fotoprotectora y de las propiedades tintorias. ¿Por qué nos interesa la aplicación cosmética? Porque sería muy interesante tener cosméticos que cambien de color de acuerdo a la alcalinidad o basicidad de la piel. También elaborar cremas o protectores solares que cambien de color si uno está ejercitando al aire libre, etc. O bien alimentos, por ejemplo, yogur verde,
que cambie de color si se añaden gotitas de limón a un color vino Cabernet, y viceversa, vaya de ese color rojo oscuro a un celeste o verde añadiendo un poco de bicarbonato. Esto seguro le gustaría mucho a los niños, ¿no? Muchísimas gracias. Quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Ibáñez. Bien, invitarlos a hacer, por favor, las preguntas en la sección del chat o en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas. Antes de proceder a la parte de preguntas, me gustaría hacer un anuncio. Como muchos de los presentes saben, pero también para quienes están por primera vez en nuestros webinars, realizamos estos webinars semanalmente, cada miércoles. Pero la universidad va a entrar en un periodo de vacaciones, de pausa durante el mes de julio, por tanto también se van a suspender los webinars. Entonces durante el resto del mes de julio vamos a hacer una suspensión y ya se les comunicará cuando retornemos a actividades por los canales pertinentes, ¿no? Entonces nuevamente invitar a los asistentes a realizar preguntas sobre esta interesante exposición a cargo de la doctora Ibáñez. Y de todas formas, a mí me gustaría un poco, si nos puede comentar, si han evaluado el impacto ambiental que podría tener el uso de este tipo de tintes. ¿Qué impacto podría tener su aplicación? Bueno, utilizar directamente los extractos naturales en tinción directa, aseguramos que no hay un impacto al medio ambiente. Lo que sí es, en el momento de lavar las telas, sería adecuado someterlas a limpieza, a lavado en seco, ¿no? Ahí hay un poquito de impacto ambiental. Pero hemos buscado mordientes para hacer la tinción indirecta que no sean muy nocivos para el medio ambiente. Muchos de estos mordientes pueden ser después capturados mediante absorbentes, arcillas, reactivos, etcétera, ¿no? Entonces el impacto no es tan alto. Yo creo que el beneficio es mayor, especialmente tratando de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas en busca de compuestos que puedan apoyar a la salud o puedan valorar nuestros recursos, etcétera. Buenísimo. Tenemos una pregunta por parte del doctor Cabrera que nos dice si alguno de estos tintes o similares se usan fuera de Bolivia y si hay algún país o hay alguna experiencia de uso masificado de este tipo de tintes. Gracias por la pregunta. En primer lugar, es primera vez que se han estudiado estas especies y obtenido estos tintes. A mi conocimiento, muchas de estas especies no fueron estudiadas anteriormente, entonces es poco probable que algún otro país los haya utilizado para teñir telas o para alimentos o cosméticos, ¿no? Entonces, hasta donde yo tengo conocimiento, no están siendo utilizados. Sin embargo, Baccharis brachyotum microdon es una planta propia de la región, como otras que he presentado en las publicaciones y en esta presentación, son propias del Valle de Songo. Entonces, habría que hacer un pequeño estudio para hacer relevamiento y ver dónde más se encuentran. Por si acaso, las colectas se han hecho con el Herbario Nacional de Bolivia, viajamos juntos con ellos para precisamente tener bien detalladas las especies, ¿no? Buenísimo, tenemos otras preguntitas más. Una de las preguntas que le plantean es ¿cuáles son las perspectivas de uso industrial, sobre todo, por ejemplo, en la confección de textiles, ¿no? De ropa? Sí, bueno, estamos en una etapa de investigación, se han hecho los primeros estudios y los resultados son interesantes. Hemos tratado de traer la especie Brachyotum microdon que tienen en la fotografía para poder empezar a hacer cultivos en cantidad para poder obtener los extractos. Sin embargo, hemos tenido problemas, no es tan fácil
poderla cultivar fuera del Valle de Songo. Hemos hecho diferentes intentos, estamos viendo con gente especializada en biotecnología para poder hacer callos y tener una planta desde el laboratorio para después pasar a cultivos y poder tener la materia prima para aplicaciones industriales, porque en la industria no se necesita poca cantidad, más bien se necesita gran cantidad de la materia prima, cuidando por supuesto su sostenibilidad, ¿no? Buenísimo. Justamente las dos otras preguntas que teníamos iban un poco relacionadas con lo que nos acaba de responder. Y justamente una era con relación al estado salvaje que tienen las especies, cuáles serían las etapas adicionales para aplicaciones industriales, que es un poco lo que ya nos ha respondido, pero quizás puede adjuntar algo. Y hay otra que creo que puede ser interesante que la enlacemos para sus respuestas, que tiene que ver justamente con si la extracción de estas plantas no van a afectar a las zonas en las que se encuentran, sobre todo si se las comienza a aplicar a nivel industrial. Bueno, para el trabajo que hemos presentado hoy día, no se utiliza una gran cantidad de estas especies. Tenemos cuidado de colectar, en primer lugar, unos 15 gramos a 20 gramos de cada una de las especies para hacer los primeros estudios. Después se van colectando un poco más. Tenemos que cuidar de no erradicar las especies, especialmente si son útiles, ¿no? Y ahí el esfuerzo que estamos tratando de hacer con contactos con otras instituciones para poder tener cultivos de las mismas y asegurarnos su subsistencia, ¿no? Hacer una explotación sostenible y sustentable, ¿no? Buenísimo. Tenemos una pregunta con relación a los grupos campesinos o originarios o de la zona que hayan trabajado. O sea, justamente la pregunta va si tienen conocimiento de usos por parte de este tipo de poblaciones de estas plantas y por otro lado, si hay alguna relación con las poblaciones originarias para justamente ver qué tipo de uso hacen ellos o si tienen conocimiento y si se ha tenido contacto con las poblaciones en la zona, ¿no? En este caso en el Valle de Songo. Perfecto. En el Valle de Songo no hay mucha gente, no hay poblaciones extensas. Tenemos, por supuesto, el pueblo de Songo, que se encuentra un poco en la altura. Nosotros hemos hecho un relevamiento entrando directamente al monte, a las praderas, etcétera, ¿no? Y nos hemos encontrado con muy poca gente. Hemos hecho una revisión de usos etnobotánicos de algunas de estas especies y sí, algunas se utilizan, no necesariamente las especies que hemos trabajado en esta publicación, en trabajo de tinción y actividades antioxidantes y fotoprotectoras, pero otras especies en el Valle de Songo son utilizadas tradicionalmente para problemas de paludismo, para problemas de inflamaciones. Algo que quiero acotar es que esta misma planta, Brachytoon microdon, también la trabajé para encontrar compuestos antipalúdicos y las flores tienen una actividad increíble antipalúdica en vivo y también mediante reacciones químicas. Lo que hacemos nosotros es hacer la evaluación de reacción química primero, validar la posibilidad de una actividad biológica, por ejemplo, antipalúdica contra la malaria y recién enviar a los laboratorios especializados en análisis antimaláricos, antipalúdicos, Leishmania, Chaga, etcétera, para que trabajen ya in vitro con los parásitos, ¿no? Buenísimo. Tenemos una última pregunta y por cuestiones de tiempo con esta vamos a ir cerrando la participación de la doctora Ibáñez. Y dice lo siguiente: ¿cuál sería la posibilidad real de dar color a los alimentos utilizando estas flores? Hay una alta posibilidad porque recordemos que las frambuesas, las moras, son especies vegetales comestibles y se han utilizado y siguen siendo utilizadas para dar color
a los alimentos, ¿no? A los yogurts, por ejemplo, ¿no? Y el extracto que obtenemos, por ejemplo, de Brachyotum microdon, tiene una coloración y una intensidad de tono tan fuerte como las moras o las frambuesas, ¿no? Lo que sí es interesante es la posibilidad de jugar con los tonos de acuerdo al pH, ¿no? Entonces sí hay una importante posibilidad, pero sí tenemos que hacer los ensayos citotóxicos de toxicología para estar seguros de que no hay nada dañino, ¿no? Si todo en la naturaleza tiene algo positivo y algo negativo, hay que encontrar el límite, ¿no? Hasta el chocolate en exceso nos puede hacer daño. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctora Ibáñez, por una exposición absolutamente interesante y sobre todo para el contexto nacional. Con eso vamos a dar por concluido este webinar, este coloquio que hemos tenido hoy. Como ya les había adelantado antes de comenzar la sesión de preguntas, va a ser el último coloquio que hagamos hasta digamos, en este mes, en julio, pues entramos en una pausa académica y lo retomaremos más adelante y vamos a informarles de la retoma de actividades de la manera pertinente y por los canales más convenientes. A nombre del doctor Hugo Rojas, agradecerles a todos por su presencia y a nombre del vicerrectorado de investigación, nuevamente recalcarles la importancia que tiene poder hacer público el trabajo que se está realizando en investigación en la universidad. Muchísimas gracias a todos, nuevamente gracias doctora Ibáñez y espero que nos podamos ver muy pronto. Gracias. Gracias y buenas tardes.